Semanario Local presenta Contrarreloj, una entrevista virtual. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Día sábado nuevamente nos encontramos en el Café Queros en la Galería Bühler de la ciudad de Osorno junto a Bernardo Candia para conversar aquellos temas que hoy día han estado marcando profusamente la pauta de noticia en todos los medios que son de cierta importancia regional, nacional e internacional y que tienen que ver con la crisis internacional, la situación que se está generando hoy día en Irán, las repercusiones, los alcances que va a tener para Cuba y otros temas. Aquí vamos a ir adosando junto a una conversación de media hora al lado de Bernardo Candia, a quien le damos el espacio para saludar a la audiencia. Bernardo. Hola, buenas tardes, Claudio. Solamente tomar nuestro ritual y quisiera dar a conocer 3 textos que nos parecen muy interesantes, que las personas que nos escuchen y nos ven puedan, digamos, buscar esta literatura que tiene que ver con un autor surcoreano de formación filosofía. Él es filósofo, pero su formación la tiene desde Alemania, un clásico. Por lo demás, los alemanes son en esto uno de las escuelas que uno recomendaría a quienes estudian filosofía. Y este autor se llama Byung Chul Han. Es un surcoreano. Tiene 3 textos que vamos a recomendar que tienen que ver con la digitalización y la crisis de la democracia, lo que él denomina la infocracia. Un muy buen tema. El segundo texto es La crisis de la narración, que es otro texto que también se recomienda para estos tiempos. Y un tercer texto que tiene que ver con la desaparición de los rituales, que son tan importantes en las sociedades. Estos 3 textos ustedes los pueden buscar en cualquier librería de Chile. Es uno de los autores más leídos en estos momentos de filosofía y por lo tanto altamente recomendable. Temas interesantes, me llaman la atención con respecto a la infocracia, el poder de la tecnología mezclado con la democracia, la digitalización de la democracia. Uno puede hacer toda una elucubración con respecto a lo que indica el texto, pero finalmente hay que leer el libro para tener una posición clara con respecto a lo que aquí se está planteando desde el mundo de la filosofía. Bernardo, la crisis internacional marca la pauta hoy día. Efectivamente, nosotros estamos insertos, digamos, en un mundo globalizado y lamentablemente estamos frente a una guerra, en este caso provocada por Estados Unidos e Israel, con Irán, en donde obviamente nos podemos ver altamente afectados. Es una crisis y una guerra que se va a prolongar más de lo que aparentemente la gran potencia de Estados Unidos preveía. Es decir, ya no se habla de 4 semanas, probablemente se prolongue mucho más y por lo tanto puede provocar un primer impacto que tiene que ver, que ya lo provocó, en lo que es el aumento del costo de la vida en Chile, específicamente desde que el dólar aumentó. 19 pesos. Aumenta también el petróleo y eso tiene impacto, digamos, en nuestra economía, que es altamente dependiente de una economía internacional. En segundo lugar, la gente aquí, nosotros hemos estado tratando el tema de la geopolítica y subyace ese tema en este conflicto, es decir, cómo Estados Unidos controla el desarrollo y el crecimiento que ha tenido China, porque tú sabes que el principal comprador del petróleo en Irán es China, y por lo tanto ese 20% de petróleo es energía para mover una economía que tiene 1.450 millones de habitantes, y por lo tanto obviamente que aquí no estamos, porque hay mucha gente que cree que Donald Trump está preocupado por la situación de la mujer en Irán. La verdad que lo que le preocupa a este yanqui no es más que el petróleo y el desarrollo y el crecimiento que tiene hoy día en términos de ciencia y tecnología China. Ahora, desde el punto de vista político, lo que Trump hace es tratar de instalar un nuevo mapa político, de recuperar para Estados Unidos la otrora grandeza, si es que alguna vez la tuvo, o instalar ese punto, lo que es una aspiración absolutamente válida. No, cuestionable porque nosotros no somos Estados Unidos. Pero... No, sí, sin duda, ellos tienen el legítimo derecho, como lo tienen todas las grandes potencias, a repartirse el mundo, pareciera ser. Pero el problema es para los países pequeños como los nuestros,
cómo se insertan en un mundo globalizado en donde te fuerzan a tomar una posición. Es decir, nuestro futuro presidente va a tener muy complejo y yo creo que va a tener que hacer clases en algún circo de equilibrista, porque tiene que moverse en dos aguas, entre China y Estados Unidos. Ahora, principalmente con China, que el 60% de nuestras exportaciones va a China. Esta dependencia económica que tenemos con China refleja 60.000 millones de dólares, que yo creo que no van a estar dispuestos a ponerlo en riesgo los grandes digamos, empresarios que están exportando. Imagínate, solamente cobre a China. Chile está haciendo llegar 26.000 millones de dólares en cobre, más las otras exportaciones. Entonces, y versus el 14% que representa el mercado internacional a Estados Unidos. Es decir, estos dos problemas los tiene que asumir a partir de hoy, que ya tuvo la primera reunión en donde simbólicamente tú lo viste, como todos lo vimos, que en la puesta de escena lo mandaron al rincón y por lo tanto no era el principal actor dentro de esta convención. Y por lo tanto yo creo que ahí hay un tema no menor de cómo inteligentemente el país se inserta en un mundo que ha estado cambiando brutalmente la geopolítica. Ahora, frente a esto hay que señalar que el matón del barrio, que tiene características de un Alejandro Magno sesentero, un poco desgastado, hoy día está tomando decisiones para ampliar su imperio, y nosotros que somos el último pináculo, iba a decir una palabra mucho más fea, de atrás, de la parte trasera, no es mucho lo que tenemos que hacer. O nos sumamos al matón del barrio, o nos colocamos en contra del matón del barrio. Yo creo que también nosotros tenemos que tener algún tipo de moderación con respecto a este gigante o a este matón norteamericano que no ha sido muy amable con Chile, por ejemplo, recordando el embargo del 78 con respecto a armas cuando estábamos en una situación compleja con Argentina, o recordar la compra de cobre que hace cuando él no está comprando la totalidad del cobre, sino solamente lo mejor del cobre. No, mira, nuestra historial de relación con Estados Unidos sin duda que ha sido más de gras que de dulce. Claro, entonces, pero mira, hay temas que hay que tener presentes. O sea, nosotros necesitamos a ambas potencias y por lo tanto tendría que haber una estrategia inteligente de parte del nuevo gobierno de cómo se relaciona con China y cómo se relaciona con Estados Unidos, en donde lo van a forzar sin duda a tomar una posición. Yo creo que Chile no debería tomar una posición ni uno ni por el otro, pero sí mantener un equilibrio sensato, inteligente, que le permita sobrevivir a estos 3 años de gobierno que le quedan a Donald Trump. Claro. Y obviamente que tratar de sacar provecho de nuestras ventajas. Pero no es menos cierto, hay un antecedente de nuestras exportaciones de cobre para la Segunda Guerra Mundial. A Chile Estados Unidos lo forzó a bajar los precios. Y por lo tanto, esto de que te declaren material estratégico es también un arma de doble filo, que el día de mañana no se le va a ocurrir a que este material estratégico tenemos que vendérselo a más bajo precio, y no a las leyes, de acuerdo a las leyes del mercado, porque si hay algo que no le importa a Donald Trump es las leyes del mercado, o sea, es lo que impone a través de las fuerzas, es su voluntad, su posición. Y por lo tanto, digamos aquí, el libre mercado para los norteamericanos, específicamente para el gobierno, no los norteamericanos, para el gobierno de Donald Trump, tiene de verdad cero valor. Ahora, no dejemos que pase mucho para establecer como cierto el hecho de que Donald Trump es la respuesta a los errores de la política latinoamericana. Yo no sé si errores, pero nosotros como latinoamericanos nunca hemos tenido una posición única y sólida. El continente, desde que se abrió a lo que es la independencia de los estados, lo primero que hicieron fue reforzar los estados nacionales y eso significó básicamente tener conflictos entre los propios países integrantes de América del Sur. Es decir, nosotros tuvimos conflictos con Bolivia, tuvimos conflictos con Perú, un conflicto latente con la Argentina, conflicto entre Paraguay, Brasil, Perú, conflicto entre Ecuador y el Perú. Es decir, no tenemos una historia de unidad territorial y por lo tanto
difícilmente hoy día tenemos una sola posición. Es decir, es más, nuestros presidentes en general responden a conglomerados internacionales en donde responden a una ideología más que a un, yo diría, territorio común y un lenguaje común como es América Latina, y tener una posición frente a las grandes potencias. Es decir, América Latina históricamente no ha tenido nunca una unidad territorial. Pero yo no sé si tanto ideología, porque decir ideología es asignarle un pensamiento mucho más complejo y filosófico a grupos que se mueven por interés. Bueno, pero tú tenés que el ordenamiento hoy día de Kass frente a Milei, frente a Bukele, frente al de Ecuador, responden a una ideología. Son las respuestas. Responden, digamos, a un papa, que en este caso es Donald Trump, que le fueron a besar el anillo. Pero responde también y aquí te digo yo los errores forzados con respecto a manejar temas como los derechos humanos, la delincuencia, la posición predominante del Estado por sobre los mercados. Esta cosa del narcotraficante y de los principales consumidores son los norteamericanos. Primero arregla tu casa y después salí a dar clases de... Pero en Chile pasamos por esa ley, por esa no, pero mira, legalizar las drogas blandas, el camino de entrada. Se inventan cosas, y esta cosa de que se inventó hoy día, que aparece una especie de comisión donde integran que van a combatir el narcotraficante. Oye, no lo han hecho nunca, ¿por qué lo van a hacer ahora? Más bien responde a una cosa publicitaria que una cosa real. Lamentablemente eso es lo que vamos a ver a futuro. Ojalá prospere. De hecho, mira, los indicadores chilenos se dieron a conocer recientemente. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes bajó de 6.8 a 5.4. Nosotros no somos un país, a pesar de toda la publicidad que lo hacen los medios de comunicación, un país inseguro. Se centra principalmente, mira, de esos 1.000 y algo asesinatos en el 2025, se centra en la región metropolitana. Por ejemplo, tiene focalizado en un territorio muy específico donde tiene que intervenir. No es un país que esté donde la delincuencia esté desatada. Es decir, si frente a este 5.4 lo comparamos versus al 6.8 que tiene Estados Unidos o al 26% de tasa de homicidio por cada 100.000 en México, Colombia, claro, y el mismo Ecuador que está por sobre el 35, o sea, nosotros somos niñitos de pecho. Claro, estamos en una posición privilegiada con respecto a... Pero esa posición es la que nosotros tenemos que utilizar para buscar un punto de equilibrio que nos permita estar con China en el ataque comercial y con Estados Unidos siendo parte de este proceso político que llaman las sombras de América o el paraguas defensor de América con respecto a la intromisión de países que estén al otro lado del Atlántico. No, claro, yo insisto, para mí Chile debe tener una posición bastante más equilibrada sobre estas dos grandes potencias y tratar de fortalecer nuestros tratados de libre comercio también con la Unión Europea, venderles más productos y fortalecer el mercado que se está abriendo con la India, de tal forma que efectivamente tú tengas distintas canastas donde tienes tus huevos, de tal forma de que no solamente sea un solo sector al que te está comprando. Porque ¿qué pasa si los chinos se molestan y dicen, no saben, a ustedes yo no les compro más cobre? Sí tendríamos un problema serio porque 26.000 millones de dólares sí se sienten en la economía, pequeñas como las nuestras. Si eso, frente a eso tienes a China como socio comercial, que también está desarrollando su industria, bueno, ahí tienes otra alternativa. Entonces, todo esto es bastante más complejo de lo que... Porque hay intereses económicos de por medio. Obvio, o sea, ahora, la guerra de Irán, los intereses económicos están a la vista. Ahora, yo puedo entender los intereses económicos en torno a Venezuela, en torno a México, el narcotráfico, en torno a Colombia. ¿Y cuál es el interés económico en torno a Cuba? Porque es el paso siguiente. Claro, yo no le veo un interés económico, pero sí le veo un interés estratégico. Tienen la oportunidad de hoy día hacer desaparecer al régimen cubano, por primera vez en la historia, yo creo, porque en el contexto histórico en donde tú tienes la Unión Soviética, que ya no existe, sí existe Rusia, pero Rusia no está ni ahí con el conflicto. ¿Con ninguno? Con ninguno. De hecho, las declaraciones del vocero frente a la guerra en Irán fue más claro que echar de agua. Dijo, nosotros no estamos involucrados en esta guerra y no nos vamos a involucrar. Igual pasa con China. China tiene un nivel de pragmatismo brutal.
Uno pensaría que China había de defender a sus socios. No, ellos dijeron, nosotros no estamos metidos en guerras geopolíticas. Porque ellos están viendo seguramente algo que nosotros desde Latinoamérica y por la altura de la cordillera no alcanzamos a ver. Yo te puedo hacer un comparativo con respecto a lo que fueron las muertes en el régimen iraní hasta el 19 de enero, producto de la crisis económica, y llegaron a 30.000 personas fallecidas, según organismos internacionales de derechos humanos. Murieron entre enero y el 19 de enero del 2026, 30.000 personas, 1.800 niños. En lo que va en el ataque de Israel a Estados Unidos, van a cerca de 1.190 personas fallecidas, según... Bueno, pero ahí yo creo que estás cometiendo una apreciación de ingenuidad. ¿Sabes por qué? Porque lo primero que se pierde en la guerra es la verdad. Ninguno de los bandos dice la verdad. Y esas cifras nunca las van a saber hasta que la historia las demuestre. Por ejemplo, la esto guerra es de... Irán Internacional. Sí, pero ellos reportan. Todos mienten. Pero, no, pero la guerra, espera. En la guerra entre Rusia y Ucrania, lo primero que se perdió fue la verdad. Sí, no, sí, yo sé. Y aquí igual se va a perder la verdad porque a ninguno de los bandos les interesa. Uno van a tratar de minimizar las muertes, que en este caso de Irán, y los otros amplificarlas. Y Claro. versus, ¿Estados Unidos ha reconocido algún impacto de los misiles de Irán? Claro. Ahora, las fuentes que yo estoy usando son Irán Internacional, son las cifras Bueno, ¿cuántas cuentas oficiales. sí. Esta es la cifra oficial del gobierno iraní con respecto a los resultados de las movilizaciones. Pero, Claudio, insisto, ¿qué le interesa a Irán? ¿Minimizar el impacto de los bombardeos norteamericanos y Irán? Claro. O sea, no, pero los 30.000 muertos son en el contexto de movilizaciones internas. Bueno, eso es, mira, eso es amplificar el otro factor de intervención, porque Trump dijo, yo tengo la oportunidad de intervenir en Irán porque hoy día la sociedad civil... Ese es el error, ese es el mensaje. Sí, pero Irán aprovecha... esos regímenes dictatoriales, autocráticos, son regímenes que han sobrevivido históricamente. O sea, los persas, mira, desde Darío, Jerjes, han sobrevivido a los árabes ahí metidos, sobrevivieron a los griegos, a Alejandro Magno. ¿Sí? O sea, son tipos que han tenido una resistencia histórica. Y una cultura de guerra. No, son tipos que van a seguir sobreviviendo. ¿Ustedes ven? No, yo en esto paso, no les creo. Ni a los iraníes, ni a los norteamericanos, ni a la ONU, ni a los organismos de derechos humanos. O sea, distintos los organismos, porque lo que hace la ONU es una aproximación, ¿me entiendes? Pero todas estas cifras que te entrega Estados Unidos, que te entrega Israel, son... Aquí es Mai Sato, la relatora para... Mai Sato, la relatora para los asuntos piensa tú de que... ella habla de 20.000 todos te hablan de... Claro, pero todos te hablan de que el bombardeo, mira, yo leí antes del bombardeo, yo estoy hablando. Sí, esto antes, ahora, para ser sincero, los focos de irrupción frente a las protestas frente al régimen de Irán, yo creo que eran marginales. ¿Viste alguna manifestación masiva en Venezuela? Que estamos cerquita. Nunca hubo una cosa masiva. ¿A favor de Estados Unidos o no? En contra del régimen de Maduro. Sí, claro. Nunca hubo, porque, mira, en el fondo lo que pasa ahí, y ese es otro ejemplo, bueno, ¿cuál era la gran motivación de todos los países que Venezuela recupera la democracia? Ese era el motivo. ¿Sí? Bueno, ¿qué hizo Estados Unidos? Intervino, saca a Maduro y deja a la misma representante del régimen. ¿En un proceso, ¿Podría ser un proceso de transición? Nunca cambió y no va a cambiar porque no le interesa a los norteamericanos la democracia. Específicamente a Donald Trump, no le interesa. ¿Cómo negociamos entonces con este gigante que no cree en la democracia? Con pragmatismo y realismo. Frente a un tipo como ese que no sabes para dónde va, pragmatismo. ¿Y cuál sería como el pragmatismo? ¿Entregarle la vocería, por ejemplo, a Bárbara Figueroa? No. Sí, estamos hablando en serio. Claro. Entonces, ¿cuál es la posición que debe tener el gobierno? Bueno, eso es lo que tiene que... ¿Para qué elegiste un presidente? ¿Para qué elegiste un presidente? Para que dirija el entonces, país. ¿quién tiene la mayor responsabilidad de definir una estrategia? La puerta al conflicto lo abre... nosotros los que tenemos que ver. Pero la puerta al conflicto lo abre este cable chino que obliga al gobierno norteamericano o le da la autoridad al gobierno norteamericano para prohibir la entrada a un ministro y dos subsecretarios.
Bueno, que ellos pueden hacer lo que quieren porque tienen el poder de la fuerza. ¿Qué vas a hacer? ¿No es un error del gobierno el haber tramitado, siendo nosotros parte de un pacto con la OTAN? No, nada que ver, weón. Si esto no tiene nada que ver con temas de seguridad. Si lo que no quiere Donald Trump es que Chile tenga relaciones comerciales con China. Pero si tenemos, le molesta, pero le molesta. Pero aquí ¿Por qué crees que simbólicamente lo mandaron a sentarse atrás a nuestro presidente? ¿Hay un simbolismo ahí? Pero obvio. ¿Y cuál sería el simbolismo? Yo me pierdo con ese simbolismo. ¿Ah? Bueno, ¿A la cola? No estaba dentro de los principales. ¿A quién viste al lado de Trump? Bukele. Ya, pues. ¿Dónde está entonces el amor? ¿Ah? ¿Tú crees que ahí...? Bueno, el tema del cable chino yo creo que sí tiene alguna importancia con respecto... Mira, de acuerdo a este texto, no tiene ninguna importancia. Esto lo sabían los norteamericanos hace 10 años atrás. Lo que a ellos les molesta es que este cable, porque ellos sí lo tienen. Chile tiene el cable con Nueva Zelanda, con Australia, Estados Unidos, pero ellos tienen acceso a la información. Pero por ejemplo en el caso ellos saben el tráfico de información, ellos lo conocen. Está pinchado ya. Está pinchado, claro. Ellos lo conocen. Y eso mismo piensan que van a hacer los chinos con el otro cable. Claro. Pero en el caso del cable, por ejemplo, vi la entrevista que se le hace al representante de Google y él cuenta que le demoró más de 4 años poder realizar el trámite y que todavía no se finiquita para terminar el cable. El otro lleva más de tiempo. Y el cable chino, el cable chino fue una situación muy rápida. No, estás equivocado. Y te lo puedo demostrar. Yo estuve en una reunión con don Eduardo Frei hace ya como 6 años atrás. Y en esa reunión nos contó de este famoso cable. Estamos hablando de antes del 2016. Entonces, esta es una historia larga. Y ahí incluso los chinos le habían regalado a don Eduardo una figura que era de una nave que habían mandado una de estas cosas, bandas espaciales a Marte, y le regalaron una réplica chica. Y ahí nos contó del famoso cable que ya se oponía a Estados Unidos. Pero esto lo sabían desde antes. ¿Y esto, ya estaba en trámite desde ese momento? De ese momento. Entonces, ¿cuál era la decisión que tenía que tomar? ¿Y es lógico esto de firmar un decreto y retrotraer el decreto después? Bueno, ¿está dentro de la normalidad del aparataje público? Sí, si tú puedes deshacer algo, si te equivocaste, ¿por qué no? Sin conocimiento público, porque yo no... Bueno, ¿cuántos decretos tú no conoces que se derogan? ¿Cuántos? Dime, ¿cuántos para resoluciones, decretos, que tú los cambias porque te equivocas? Generalmente no tenemos acceso a esa información. Pero mira, si esas cuestiones se hacen todos los días. Ahora, esto tiene un impacto distinto, eso es diferente. Entonces, claro, este gobierno una vez más demuestra la inmadurez que tuvo para gobernar durante 4 años. Porque al final de cuentas, cuando se culpan mutuamente el presidente saliente y el presidente entrante, lo que queda en evidencia es que tenéis 2 cantinflas. 2 cantinflas que no saben entender de que son representantes de un país maduro. Se requiere gente madura políticamente, no individuos que vienen a aprender a ejercer el poder. Entonces uno que quiere decir y no dijo, el otro dice que me dijo pero no me dijo. O sea, ¿en qué estamos? 2 presidentes de Chile. Yo les llamo a la madurez y no seamos tan cantinflas. Ahora, ¿Cómo se deshace este camino? O sea, porque yo te planteaba un par de meses atrás que se veía complejo el gobierno de José Antonio Kast con la cantidad de situaciones que se le van a ir generando en el día a día, como el bloqueo al ministro que va, al embajador que se va a instalar en Estados Unidos, como las críticas incluso por no instalarse en el lugar adecuado al lado de la foto con Trump el día de hoy. No, pero mira, todas estas cosas son más bien, yo diría... ¿Anecdóticas? Anecdóticas. Cuando tú... Vamos a tener que tener un ministro de la anécdota. Claro, porque cuando tú haces muchas gárgaras de que te van a tratar de distinto, en realidad no te están tratando distinto. Te estáis juntando con tus amigos. Porque aquí no había ningún otro presidente que no fuera amigo de Trump. Ninguno. Solamente aquellos individuos que responden al besamar. No hay nadie más. No estaba nadie de la Unión Europea relevante. No había ningún presidente de las grandes potencias. Nadie. Es decir, estaban los amigos de los amigos. Entonces el club de los amigos, bueno, eso es lo que tienen nomás. Eso es lo que tienen.
¿Qué hacemos ahora? Bueno, Chile tiene que tener una estrategia, replantear su estrategia de inserción internacional e incorporar algo que nosotros hemos venido planteando, que tiene que ver con la geopolítica. O sea, Chile no había, porque no está el tema, no había incorporado en su inserción internacional o el mundo globalizado la geopolítica. Hoy día tiene que incorporarla. La variable geopolítica tiene que incorporarla porque eso es lo que está generando el problema entre Estados Unidos, que quiere tener el control, que no lo quiere perder, y China, que es la competencia más seria que tiene Estados Unidos. Ahora eso implica repensar una nueva estructura país, por ejemplo, en qué es lo que tiene para ofrecer Chile sin perder o sin casarse con cualquiera de los dos sectores, China o Estados Unidos. Por ejemplo, hoy día, ¿qué nos amarra? El cobre, pero no tenemos nada más. No, sí tenemos. Nosotros tenemos varias cosas que les interesan a estos individuos. ¿Podemos mejorar el servicio? Es que no se trata de eso, se trata de cosas mucho más complejas. Tenemos el cobre, que se supone que es un elemento para la incorporación a las nuevas tecnologías. El litio, que también tiene un valor relevante hoy día, antes no lo tenía, hoy día sí. Y también tenemos las tierras raras. Es decir, 3 componentes que se necesitan y que requieren las grandes potencias, y por lo tanto el día de mañana, por eso te insisto. ¿Y a quién se la vendemos? ¿A China bueno, pero o dejamos regir la ley del mercado y el que pague mejor? No, pero es que mira, en el caso de Estados Unidos le interesa que comprarnos tierra rara, por ejemplo, porque Chile no tiene la capacidad de procesarla. Tú sabes que el único país en el mundo que las procesa es China. Ah. Y Estados Unidos está obligado a comprarle los componentes de la tierra rara a China. Sí. Y cuando China le dijo, momento, usted me quiere subir los aranceles, yo no le vendo tierra rara. ¿Qué dijo Estados Unidos? Se cayó. Claro. ¿Por qué? Porque mientras tú no desarrolles la tecnología necesaria para producir los componentes que se requieren, tanto los celulares como los aviones de alta velocidad, bueno, vas a tener un problema serio. Entonces, para el desarrollo de Chile como país, Estados Unidos entonces no es gravitante. O sea, es gravitante porque nosotros somos parte de América. Pero eso es geopolítica. Geopolítica. Y en segundo lugar, los tipos efectivamente hoy día pueden imponerse. ¿Qué le pasó a Venezuela? Claro, pero ¿qué le interesa al ciudadano medio? ¿Le interesa una posición política definida frente a Estados Unidos o que tengamos un despegue económico, un desarrollo económico que nos permita... Chile tiene que fortalecer sus relaciones comerciales con todos los países del mundo y entender de que la geopolítica... ¿Qué es lo que hizo Michelle Bachelet? Bueno, pero si... Michelle Bachelet firmó una serie de convenios que nos permiten hoy día abrirnos... No fue la Michelle Bachelet, te corrijo, fue Eduardo Frei el que abrió los mercados internacionales en forma masiva. Acuérdate que Lavín iba a vender hasta el avión presidencial. O sea, hasta ese nivel llegamos de hipocresía por parte de la derecha, en donde... los tipos en ese contexto se oponían a los tratados de libre comercio. Hoy día, ¿quiénes son los principales defensores de los tratados de libre comercio? La derecha, porque vieron las oportunidades, cómo Chile creció, se desarrolló. Y hoy día, por ejemplo, nosotros en el 2025 exportamos 110.000 millones de dólares. O sea, una economía pequeña como la nuestra está exportando ese nivel. Es absolutamente gracias a los tratados de libre comercio. Claro. ¿Fortalecer eso? Fortalecer eso, ver el nuevo tratado que tenemos que firmar con la India, que está desarrollándose, se está madurando, y por lo tanto ahí tienes otra oportunidad, porque los indios hoy día van a representar 1.500 millones de personas. Ese es el mercado al cual tú puedes acceder, pero para eso hay que trabajarlo como se hizo con China. Y India hoy día también está desarrollando su industria, y por lo tanto el día de mañana te vas a comprar más de insumos como son estos elementos tan estratégicos como es el cobre, el litio y probablemente tierras raras. Recuperar una estabilidad emocional que influye en la política, porque yo hoy día con el señor Boric o el señor Kast, capacidades pueden ser generadas a través de los equipos de trabajo que logren concitar, pero la habilidad emocional, las habilidades blandas, tienen que colocarla ellos, y esos son los ciudadanos los que eligen este tipo de personas. Mira, yo tengo una posición bastante crítica con respecto, digamos, al gobierno saliente. Yo, de 4 años, a Dios gracias, este gobierno, digamos, va a pasar sin pena ni gloria en términos de el impacto que va a tener en la ciudadanía. Si uno busca qué cosa por la cual va a ser reconocido este gobierno,
en general uno trata de identificar algunos elementos. Yo creo que la gente va a recordar lo que fue la reforma previsional, probablemente las 40 horas de trabajo, y de verdad cuesta más buscar otros elementos. ¿La deuda parcial histórica de los profesores? Sí, también podría ser, pero la gente olvida esas cosas. Porque en realidad algo que trasciende, lo único que trasciende ahí es básicamente la reforma previsional, que en vez de, si tú ves las contradicciones, estos cabros que llegaron para cambiarlo todo y no cambiaron nada. Es más, fortalecieron el sistema de AFP. Entonces, claro, ¿de qué estamos hablando? Pero mira, mi evaluación del gobierno en general, por ejemplo, desde el punto de vista macroeconómico, las cifras demuestran un país que tiene una estabilidad económica, es decir, una inflación de un 3,4, tienes una deuda bajo el 45%, que no subió, está dentro del 41% más o menos, un déficit fiscal de un 3,6, que no son cifras que no puedas manejar. Tienes, desde el punto de vista del empleo, un 8 punto y tanto, que es como algo a resolver, y por lo tanto, desde el punto macroeconómico, yo diría que hay cierta estabilidad. No veo, pero desde el punto de vista, digamos, del gobierno, sobre todo en los subgobiernos territoriales, yo creo que ahí está el gran déficit de este gobierno. Es decir, tú tenías delegadas regionales que no sabían dónde estaban, no tenían ninguna capacidad de gestionar, de gobernar, de darle gobernabilidad a un país en un territorio tan importante como una región, teniendo todo el poder. Basado en la realidad local. Local y a nivel nacional. Si mira, este fenómeno que sucedía en la región de los lagos se replicaba en todas las regiones, con honrosas excepciones en regiones como la del Biobío, podríamos ser, o la Araucanía, que era la que más uno visualizaba. Pero en el resto, nunca supiste tú quién era el delegado provincial, qué es lo que hacía, qué cosa estaba gestionando, y a nivel regional lo mismo. Es decir, ninguna capacidad de darle gobernabilidad a un país, porque si tú no te reúnes con los jefes de servicio, con la seremía, ¿viste algún seremi en la calle tú dando a conocer los programas de gobierno? Yo nunca vi eso. De hecho, cuando me tocó ejercer durante los años que compartí con este gobierno como alcalde, el único que fue la seremi de energía a inaugurar, creo que 3 veces un asunto, no el mismo esto, pero 3 veces estuvo ahí la seremi. El de vivienda lo vi una vez en 4 años, una vez el de vivienda, siendo, digamos, tan importante el CRM de vivienda o del Ministerio de Vivienda, y el resto nunca los conocimos. El de educación brillaba por su ausencia, lo vi una sola vez inaugurando la escuela de Burregüen. Entonces cuando tú ves que hay una ausencia terrible desde el punto de vista de la gobernanza, y que no hay liderazgo subnacionales, bueno, los resultados están a la vista, pues si este gobierno explica la llegada de Kast. Es la consecuencia. Es la consecuencia. O sea, de un mal gobierno. Ahora, personas que tienen un cierto nivel de equilibrio en lo político, que tienen un cierto nivel de compromiso, como usted, frente al gobierno que viene, ¿cuál va a ser tu responsabilidad? ¿Invitarlos a no cometer los mismos errores o esperar que cometan los mismos errores para yo creo que establecer la crítica política? Ellos tienen que sacar lecciones de las mismas críticas que le hacían al gobierno. Ellos tendrán que demostrar de que tienen más capacidad de liderazgo en los gobiernos subnacionales, y si cometen los mismos errores, bueno, Aristóteles dice que el único animal que tropieza con la misma piedra es el ser humano, pero tienes un historial de un gobierno no eficiente, no eficaz en los subnacionales, como fue el gobierno de Boric. Y si tú no te das cuenta de eso y nombraste gente incompetente que va a ir a aprender, Chile va a seguir marcando el paso. Quedan 4 días para el cambio de mando, para que asuma el nuevo presidente José Antonio Kast, y uno espera que de aquí a 4 días también asuman las autoridades regionales, o estén por lo menos a la vista los nombres de aquellas personas que van a ocupar las distintas delegaciones provinciales, en el caso de Osorno, y los distintos cargos que... no partir con eso es empezar de la misma forma en que empezó el gobierno de Gabriel Boric. Claro, porque hasta el momento los delegados provinciales parece que les ha costado bastante ponerse de acuerdo. Todavía 4 días no hay ninguno nombrado,
a lo menos nombraron los delegados regionales, pero te falta toda la estructura territorial, la base, son las seremías, los jefes de servicio que hay que cambiar y los delegados provinciales. Entonces, mientras eso no suceda, tú ves que va a ser todo un proceso de aprendizaje. Mira los gobiernos nuevos, porque este es un gobierno nuevo, con un nuevo signo, en donde han tratado de recopilar aquellos que tenían algo de experiencia en los gobiernos de Piñera y que hoy día van a ejercer a lo más probable algún cargo que les dé una cierta experiencia, pero también hay gente que nunca ha estado en la administración pública. Y ellos van a necesitar buena asesoría, buena vinculación con el medio, con la comunidad, con la sociedad en general, tener oídos y disposición para colocarse colorado cuando haya que colocarse colorado. Esperamos. Esto está todo por verse. Bernardo, muchas gracias por haber estado con nosotros, Gracias. por este análisis. Me gustaría que antes de terminar este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, hagas tu reflexión. Bueno, el día lunes estamos en el Día Internacional de la Mujer. Yo creo que Chile en esta materia ha avanzado sustantivamente y yo creo que la mujer hoy día en Chile cumple un rol fundamental. Si tú no sabes, el 70% de la administración pública en salud y educación lo componen las mujeres. Es decir, salud y educación en Chile está en manos de la mujer y eso es un matriarcado. En la administración pública en general está por sobre el 60%. Es decir, indicadores y evidencias que demuestran que la realidad ha ido cambiando. La mujer está mucho más inserta en el mundo público que en el mundo privado. Y yo creo que desde que los años 90, que se le dio un reconocimiento, porque ahí se dictó la ley, antes la mujer no existía institucionalmente, no había un órgano o una institucionalidad que los representara. Cuando se crea en la institucionalidad en los años 90 con don Patricio Elwin, hoy día tenemos una institución mucho más empoderada, con mucho más liderazgo, la mujer mucho más inserta. Vemos mujeres que están trabajando en sectores que antes era imposible visualizarla, por ejemplo la minería. Hoy día la mujer es parte de la minería y por lo tanto yo creo que nuestro saludo y nuestro reconocimiento a la mujer, que hoy día tiene una inserción social y cultural mucho más potente que hace 20 años atrás. Perfecto, muchas gracias Bernardo por haber estado con nosotros y enviar ese saludo general a la mujer en la conmemoración de este nuevo 8 de marzo. Soy Claudio Ojeda, Bernardo Candia, esto es Contrarreloj, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.